El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían de qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos enseña la Iglesia que, valiéndose de la tradición sagrada, de la palabra de Dios, ¿en qué contexto se realiza este acontecimiento, este misterio de la transfiguración del Señor, que es uno de los misterios centrales de la vida cristiana y de los misterios de Cristo? Se realizan precisamente en el contexto en el que el Señor les viene anunciando a sus discípulos el momento dramático que Él va a vivir y para el cual se está orientando y hacia donde va caminando, que es el acontecimiento de la pasión. Ya les ha anunciado, según algunos evangelistas, por 2 momentos, les ha anunciado la pasión y toda esa situación dolorosa y tribuladora que le va a suceder al Señor, y ellos no logran entender de qué se trata. Y viene el acontecimiento de la transfiguración, en donde el Señor les muestra lo que va a suceder en la vida no solamente de Él, sino de aquellos que perseveren hasta el final, manteniéndose fieles a sus mandamientos y asumiendo en su propia vida y en su propio corazón las consecuencias de esta fidelidad que es la pasión. Para ellos está este premio, el premio de la gloria eterna. Y por eso San Marcos describe este acontecimiento como una blancura tal que ningún lavandero podría dejar las vestimentas a ese nivel. Es una blancura muchísimo más grande que la del bautismo. Es la transfiguración reluciente que ya venían anunciando los profetas y que nosotros hoy lo escuchamos a través del profeta Daniel cuando tiene esta visión y ve al Hijo del Hombre en un estado de gloria,
en un estado de poder, en un estado de triunfo, de reino sobre todas las naciones, porque se le había concedido todo el imperio y todo el control y el poder sobre todas las cosas, y lo ve en este estado de gloria, en un momento también que para el profeta Daniel es difícil, en donde él se encuentra en su ministerio profético despreciado, perseguido, calumniado, viviendo la tribulación, viviendo el contexto de la apostasía de sus mismos hermanos judíos, de muchos de los sacerdotes, de muchos de los profetas, de muchos de los reyes. Cuando él contempla la gran catástrofe, la gran apostasía de sus hermanos judíos que se han vendido y han prostituido la fe del pueblo y así la enseñan y así la transmiten, cuando en su corazón está la tentación de la desilusión, de la desesperanza, como él mismo lo cuenta en algunas de sus oraciones, cuando dice: ya no hay profetas, ya no hay reyes, ya no hay sacerdotes, todos vagan sin sentido por el país. O como lo dirá también en este mismo cántico, en esta misma perspectiva, el profeta Jeremías. O como lo dirá también el profeta Joel cuando ve esta apostasía tan terrible entre sus hermanos judíos y dice: lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar. Cuando los profetas, sobre todo aquellos que se la jugaron por ser fieles al Señor, por mantenerse en la verdad, por mantenerse en los mandamientos, por mantenerse en la voluntad del Señor, padecieron toda esta tribulación más interna que externa, porque era mucho más grande su dolor interno al ver que todo, casi todo, la mayoría de todo lo que sucedía en el contexto religioso era contrario al querer del Señor. Ellos, muchos de ellos, entre ellos el profeta Daniel, tiene esta visión consoladora de lo que va a suceder, de lo que va a pasar en la vida de aquellos que se mantengan fieles, de lo que va a suceder en la vida de aquellos que permanezcan en el Señor, que permanezcan en sus mandamientos, que permanezcan en su voluntad. Y este acontecimiento de la transfiguración es un signo evidente y real, concreto, histórico, que ellos tienen. San Pedro hoy nos está dando testimonio de ello. Nosotros fuimos testigos oculares de esto. En la montaña sagrada lo vimos. Y vimos cómo se transfiguró y cómo se transformó. Y en esos momentos ellos no comprendían. Ante el tercer anuncio de la pasión, recordemos que la Sagrada Escritura, cuando nos habla de tres anuncios, tres súplicas, tres peticiones, está hablando de un anuncio constante, permanente, que se está realizando en la permanencia histórica de la vida, porque es algo en lo que el Señor insiste constantemente y trata de hacerles comprender a ellos, y es la pasión como un camino necesario para llegar a la resurrección. Y ante el tercer anuncio de la pasión, Pedro lo comprende. No crean que no lo entendió, Pedro lo entendió, los otros no entendían ni comprendían. Cuando ya Pedro lo ve claro y ve que es real y que eso va a suceder y que el Señor no está jugando y que el Señor no les está contando fábulas, como Él mismo lo dice, y que no les está contando de manera novelística y caricaturista todo, sino que es de manera real, le dice: Señor, eso que no te sucede. Pero es porque tiene miedo, porque él se había hecho otra idea del camino discipular, del camino apostólico, del camino vocacional, y eso chilla con sus pretensiones. Siente alergia en su corazón y en su alma frente a ese destino que el Señor le está marcando, frente a esa realidad, y le dice: Señor, eso que ni te suceda.
así como había tenido esa capacidad sobrenatural que le había concedido el Padre de darse cuenta que Cristo era el Mesías cuando ninguno todavía había llegado a esa conclusión, porque nadie había llegado todavía a esa conclusión de sus apóstoles. Algunas de las personas marcadas por una humildad profunda que habían venido a buscar curaciones de Jesús, no todas, pero algunas lo reconocieron como el Mesías, como el ciego Bartimeo, cuando le dice hijo de David, es que ya ha llegado a una conclusión, a una experiencia de fe muy alta y sabe que ese es el Mesías. O como la mujer cananea, porque utilizan apelativos mesiánicos cuando se acercan a él. Hubo gente muy humilde en el pueblo que reconoció mucho más rápido que algunos de los apóstoles. Por eso la Iglesia en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, habla del sentido sobrenatural de la fe y dice que ese sentido sobrenatural de la fe está en todo el pueblo de Dios. Algunos creen que la fe solamente la tiene el Papa, o lo tienen los obispos, o la tienen los cardenales, o la tienen los teólogos, o la tienen los magísteres en teología, doctorados en teología, los que más saben de teología. No, es un sentido sobrenatural que está en todo el pueblo de Dios y sobre todo en los más humildes, en los más sencillos. Por ejemplo, ¿por qué la Virgen no estaba en el momento de la transfiguración? Porque tenía una fe muy grande. Porque ella no necesitaba de la visión, a ella le bastaba la palabra de los profetas. Y cuando el ángel Gabriel le anuncia que reinará por los siglos de los siglos, ella inmediatamente, su memoria inmediatamente refresca lo que ella ha meditado, ha orado, sí ha aprendido de los profetas y hasta esta profecía de Daniel. Y la Virgen no necesita de la visión. Ella ya disfruta en su corazón por la esperanza mesiánica que tiene, por la fe en la palabra de los profetas y de la ley. Ella ya tiene una certeza muy grande en el corazón que los discípulos todavía no han llegado a ella. San Pablo dirá que nosotros no caminamos en visión, sino en fe. Y por eso San Pedro hoy dice, bien hacéis en prestar atención a la palabra de los profetas, porque ella es la antorcha que los guía hasta que despunte el día. Es mejor fiarnos de la palabra que de la visión, porque el que camina en visión y busca visión, ese mata la esperanza, porque ya tiene lo que ve y lo ve. Y por eso San Pablo incluso va a decir, cuando habla a los corintios de la visión del tercer cielo que tuvo, dijo, ustedes me van a poner a decir locuras, y las voy a decir aunque de nada me sirve. Y voy a hacer alusión a las revelaciones que tuve, pero eso no me sirve. Ante un mundo de hoy que pide ver signos, este acontecimiento, sobre todo este testimonio de San Pedro que nos dice, fíjense mejor de la palabra de los profetas y de la palabra que nosotros les estamos diciendo hoy, no quieran verlo. Fíjense de esta palabra, porque el Padre se los dice, Él es mi Hijo, escúchenlo. En Él me complazco, escúchenlo. En Él centro toda mi complacencia, atiéndanlo, síganlo a Él. Es mejor caminar en fe, teniendo la certeza de que Cristo está en la Eucaristía, que es el Mesías, y que en el altar del sacrificio salva al mundo y salva a la Iglesia, que ver cosas espectaculares. Es mejor llegar a la certeza del corazón
de que esta palabra es la que nos guía, nos orienta y nos alimenta, que querer ver cosas espectaculares, porque terminamos matando la esperanza. Podemos caer en esa tentación de los judíos que pedían signos. O podemos caer en la tentación de los griegos, que todo lo querían solucionar intelectualmente. Y por eso para los judíos, la cruz es un escándalo. Y los pobres apóstoles estaban contagiados de eso. Porque efectivamente cuando vino la cruz, casi todos oyeron, el único que permaneció fue Juan. La cruz fue un escándalo. Se deprimieron. Si uno de tantos psiquiatras o de estos del campo de la psicología hoy estuvieran allá con ellos en ese tiempo, yo creo que ni siquiera con todo lo que han descubierto hoy hubieran podido asignarles un diagnóstico a los apóstoles en el estado de gravedad en el que quedaron psíquicamente. La única que pudo levantarlos fue la Virgen, porque ella caminaba en fe y la sacó de eso porque veían su firmeza. A ellos los sacudía el ver que ella estaba erguida, valiente, y que no retrocedió ante la amenaza que tenía, porque es que ella vivía en fe. Y la transfiguración, hoy, el testimonio de la transfiguración en esta palabra santa, hoy el Señor permite que nosotros lleguemos a ellos para liberarnos de ese escándalo. ¿Ustedes creen que por qué en la iglesia hay tanto sacerdote deprimido? Muchos religiosos y religiosas, no solamente con diagnósticos, sino con tratamientos psicológicos y psiquiátricos a un nivel muy alto, porque la cruz está escandalizando. Y ni siquiera ese tratamiento les va a servir, ¿sí? Hay en estos días vi un testimonio muy impactante de un obispo en Estados Unidos que cayó en un estado depresivo muy alto, y él lo cuenta con una humildad. Y entonces le pidió al Santo Padre que pues no se sentía capacitado. Cuando lo diagnosticaron, le dijo al médico que lo que tenía era una carga de tensión muy alta, ¿sí? Y que tenía que comenzar. Y él dice que hubo 3 cosas que lo sacaron de eso con la ayuda médica, sin absolutizar la ayuda médica, era una ayuda, simplemente un medio. Pero él dice la liturgia de las horas, la Eucaristía y no recuerdo lo otro, algo espiritual. La orientación médica le sirvió para saber que quien lo iba a sacar de eso era el Señor, que quien lo iba a sacar de eso era la Eucaristía, que quien lo iba a sacar de eso era la palabra de Dios. Cuando una orientación médica no hace ver eso claro, no sirve. Cuando una ayuda humana no me estimula para ir a buscar más claramente al Señor y saber que quien me libera de ese escándalo de la cruz es Él, no me sirve. Porque es que viene el escándalo para los intelectuales. Ellos son los que pueden. Y por eso para unos es un escándalo y para los otros una locura. Dígale a un profesional que se ufane en sí mismo, que haya llegado a los niveles de gloriarse a sí mismo y de creer que es Dios, que la cruz no es un escándalo, que es una medicina, para que vean que va a quedar así. Dice, están locos. Ahí sí quedaron más locos de lo que estaban, ¿sí? Es el Señor. Y claramente la Iglesia, lo vamos a escuchar en el prefacio,
Él se transfigura para liberarlos de ese escándalo, para liberarlos de esa locura, ¿sí? De esa esquizofrenia, de esos estados, como los llamen hoy los psicólogos. Bueno, yo no sé de eso, pero estados neuróticos y bipolares, bueno, todo eso, sí. Ahí queda metido, la iglesia lo dice, se transfiguró para liberarlos de todo eso, de trastornos bipolares, no sé qué, porque es como en todos los sabores, ¿sí? Para eso. A mí me asombra mucho cuando uno vive pruebas y siente esas tensiones internas, que uno llega a la oración y como que respira. Una vez yo estaba, estos días lo conté, momentos de tribulación, pero impresionante, porque eso era una presión por todas partes, ¿sí? Una presión hasta la amenaza de perder el ejercicio del ministerio sacerdotal, entre muchas otras cosas que todas de una vez, ¿sí? Y eso me comenzó a quitar el sueño. Y yo iba a predicar un retiro y me abrumaba el saber que iba y no estaba ni siquiera durmiendo bien, ¿sí? Y entonces dije, no voy a llamar a un médico porque... Y entonces me dijo, no, vaya y se me viene apenas termine el retiro, se me viene porque eso, yo nunca había tenido problemas de sueño, nunca, no sabía qué era eso, ¿sí? Me acostaba y dormía como un bebé, ¿sí? Nunca en mi vida había sabido. Y yo, Dios mío, esto es muy terrible, ¿sí? Y entonces, nunca dejé la oración, gracias a Dios. Y entonces fue y me dijo, padre, vea, yo le voy a mandar unos inductores de sueño, esto no es, no le genera efectos de adición ni nada de eso. Y eso me sonó como raro, y yo, me dijo, no, tranquilo, eso solamente ya, apenas se les estabiliza el sueño. Y entonces llegué, me tomé uno, y al otro día amanecí como un bobo, así como... Y yo no me vuelvo a tomar esto, no, yo lo que necesito es al Señor, esto me emboba así, me tiene como que no soy yo, ¿sí? Dije, ¿qué va? Yo necesito al Señor, y comencé a orar más intensamente, y ya, santa solución, sí, al problema, ¿ya? Porque es que Él es el que nos libera de todo eso, ¿sí? A la Virgen, no crean que la Virgen no sufría, pues le dijeron una espada te atravesará el alma. Pero ¿quién era el que le transformaba todos esos traumas y esos dolores internos? El Señor a través de su palabra. Y como ella ya, de tanto orar los salmos, porque ella 7 veces al día oraba, ya se sabía muchos de memoria, entonces volvía ella, lo que hacía era recrearse en su corazón, volver a refrescar la memoria, y eso la levantaba. A mí me encanta mucho la liturgia de las horas, porque cuando uno llega, este salmo era para mí, todos los días era para uno, y todas las horas es para uno, ¿sí? Y describe de una manera, ni siquiera un psiquiatra o un médico le da a uno ese diagnóstico, que le da un salmo a uno de lo que uno está viviendo internamente. Y le muestra a uno lo que sucede, ¿sí? Lo que sucede de quien pone esos sentimientos, de quien manifiesta esa catarsis con el Señor, lo que le sucede después. Pero el Señor me ayudó y me puso a salvo. El Señor está conmigo y no me abandona. Es este testimonio de la transfiguración del Señor, pues es la medicina que necesitamos hoy en la iglesia, en el mundo, para soñar, para volver a encontrarle sentido a la vida, para encontrarle sentido a la cruz. No es que Dios nos va a liberar de la cruz, eso no va a pasar, sí. Nos va a liberar del escándalo de la cruz, como San Ignacio de Antioquía, que cuando se le iban a adorar las fieras iban felices. No veo la hora de llegar. Ya le había liberado, el Señor lo había liberado del escándalo de esa cruz, de ser masticado como pasto
por esos leones que tenían en abstinencia ya para el espectáculo en el 5 romano con los cristianos, y él feliz. Y le dice a sus hijos: no le pidan al Señor que me libere de esto, porque en otras ocasiones ustedes ya lo han logrado. No. Ese es el único temor que tengo, que se pongan a pedirle a Dios que me libere de esto y lo logren. Porque ustedes están apegados a mi cuerpo, y yo apenas soy un eco de la palabra de Dios. Dejen que me convierta en palabra de Dios para que sea un remedio para ustedes. ¿Sí? El Señor lo liberó del escándalo de la cruz. No de la cruz, porque ya fue y se lo comieron los leones, sí se lo tragaron ya, sí. Pero hoy reina en el cielo. El Señor es muy claro, ¿sí? Por eso esos mensajeros, esos falsos profetas y falsos maestros y doctores que abundan hoy dentro de la iglesia, prometiendo una paz y una felicidad sin cruz, son una mana de mentirosos. Y están trastornando el evangelio del Señor. Y entre ellos hay obispos, sacerdotes, teólogos, y abundan en la iglesia hoy. Y laicos predicando mentiras y falsedades. La cruz para algunos de ellos es un escándalo, para otros una locura dentro de la iglesia. Pero para nosotros, fuerza de Dios, salvación de Dios. Por eso esta fiesta que celebramos hoy es tan hermosa, porque nos levanta el ánimo a todos y nos sana de todos esos trastornos y escándalos del sufrimiento. Desde entonces, para nosotros los cristianos, el sufrimiento es el mejor pan de cada día que el Señor nos da, para que cuando recemos el Padre Nuestro y digamos: danos el pan de cada día, sepamos cuál es el pan que Dios nos va a dar, ¿sí? Para poder llegar a la resurrección, ¿sí? Y sí que nos va a venir. El Señor reina, dice la iglesia hoy, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes, con su presunción, se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria, porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Ayer estaba por unas montañas, yo veía esas montañas tan espectaculares, en estas zonas tan preponderantes, esas montañas tan presuntuosas, y eso lo deslumbra a uno. Pues eso ante el Señor no es nada. Él es el más alto, más encumbrado que todas las montañas y que todos los dioses. Si esa belleza, nosotros los antioqueños que tenemos tanta montaña por acá, esa belleza de esas montañas encumbradas nos deslumbra, cuánto más el poder del Señor que se manifiesta acá, sobre todo en la Eucaristía y en su palabra. Y la Virgen se dejaba deslumbrar de eso, que nosotros caminemos en fe, caminemos en esperanza, y esa esperanza y esa fe acreciente nuestro amor, nuestra caridad por el Señor y por el prójimo, para que podamos entregarnos generosamente a la obra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.